La desaparición de Sofía Vargas. El precio de la traición. Hook. ¿Qué harías si tu mundo perfecto se desmorona en un instante? Si el hombre al que amas, el padre de tu futuro hijo, te traiciona de la manera más cruel. Prepárense para ser arrastrados a un torbellino donde el dinero, la pasión y la traición chocan de la manera más impactante imaginable. Antes de sumergirnos en esta historia que los dejará sin aliento, asegúrense de darle a me gusta a este video, suscribirse a nuestro canal y comentar su opinión para unirse a la conversación. El magnate y el vacío de la riqueza. Continuación del relato. Conozcan a Javier Montoya, un magnate magnético que parecía tenerlo todo. Una vida de lujo en el exclusivo barrio de Pedralbes en Barcelona. Una esposa radiante que llevaba a su hijo nonato y un sinfín de oportunidades al alcance de su mano. Pero un fatídico día, todo cambió cuando Javier tomó una decisión catastrófica entre el amor y la lujuria. En un solo latido, su esposa embarazada, Sofía, se desvaneció sin dejar rastro. Ahora, atormentado por su decisión y desesperado por corregir sus errores, se embarca en una búsqueda de alto riesgo que desvelará secretos largamente enterrados. Pondrá a prueba las lealtades y amenazará con destrozar todo lo que creía conocer. La historia comienza en las colinas doradas de Pedralbes, donde las opulentas mansiones salpican el paisaje como un tapiz viviente de riqueza. Javier Montoya, en el centro de este gran escenario, construyó su fortuna a través de una serie de arriesgadas operaciones inmobiliarias que comenzaron a finales de los años 2000. Con una visión audaz y un don para el momento oportuno, compró propiedades embargadas a precios irrisorios durante la recesión económica y las vendió por millones. Su nombre se convirtió en sinónimo de galas fastuosas, clubes exclusivos y eventos filantrópicos que le garantizaban la portada en revistas como Forbes y Vanity Fair. La gente susurraba sobre su influencia en voz baja. Decían que una vez cerró un trato en un jet privado con un magnate español, asegurando una propiedad inmobiliaria privilegiada en Madrid mientras bebía champán. Otros contaban cómo cenaba junto a magnates de los medios de comunicación en restaurantes de lujo en Marbella, forjando conexiones con los más poderosos del mundo. Era un hombre que lo tenía todo, pero nunca parecía tener suficiente. Sin embargo, debajo de su exterior pulido, Javier tenía sus propios demonios. Habiendo crecido en un hogar modesto en Valencia, pasó su juventud subestimándose. Vio a sus padres luchar con las facturas, siempre decidido a romper ese ciclo de estrés financiero. Con los años, construyó muros alrededor de sus inseguridades, usando trajes caros y coches lujosos para proyectar una confianza que a menudo no sentía. Una inquietud interna se cocinaba bajo la superficie de su éxito, alimentando un hambre por más. Más éxito, más reconocimiento, más validación. Y entonces llegó el amor, o al menos lo que Javier creyó que era amor. 4 años antes de que nuestra historia realmente comience, conoció a Sofía Vargas, una mujer elegante y de voz suave, que tenía un encanto sin pretensiones. Ella era consultora creativa para una firma boutique de diseño de interiores. Se cruzaron en un evento de recaudación de fondos destinado a rehabilitar a los jóvenes de Barcelona a través de programas de arte. Al instante, Javier quedó cautivado por la gracia con la que se movía. Sofía se movía entre la multitud sin pretensiones,
una brisa fresca en medio del aire sofocante del dinero y el poder. No pasó mucho tiempo antes de que fueran inseparables. En una ceremonia privada en la finca de Javier, en las colinas de Pedralbes, intercambiaron votos. Quienes presenciaron la boda vieron una rara ternura en los ojos de Javier, algo que insinuaba una devoción genuina. Nadie, y menos Sofía, podría haber predicho la tormenta que se avecinaba. Sofía Vargas había crecido en una familia de clase media en Sevilla. A diferencia de Javier, no era ajena a la comodidad, pero nunca experimentó la extravagancia. Sus padres eran solidarios y amables, inculcándole valores que enfatizaban la integridad, la empatía y la creatividad sobre la riqueza material. Cuando conoció a Javier, su mundo la deslumbró, pero fue su ambición lo que realmente la intrigó. A ella le fascinaba su impulso, su confianza y su habilidad para entrar en una habitación y adueñarse de ella. Al mismo tiempo, sintió una corriente de vulnerabilidad en él. Llevaba un miedo no dicho a perderlo todo, un rasgo que contradecía su ostentosa exhibición de opulencia. Ella vio algo redentor en esa vulnerabilidad, una razón para estar a su lado y ayudar a calmar sus inseguridades. Los primeros años de su matrimonio fueron dulces. Sofía continuó trabajando, mezclando su pasión por el diseño con proyectos filantrópicos. Mientras Javier viajaba a Nueva York, Londres y Dubái por negocios, ella se quedaba para mantener su hogar como un lugar de calidez. A altas horas de la noche, él la llamaba desde el otro lado del mundo, hablando de cuánto echaba de menos su voz. Planeaban futuras vacaciones y soñaban con formar una familia. Sin embargo, después de unos años, la dinámica comenzó a cambiar. El imperio de Javier se hizo más grande. Y con cada negocio triunfante, ella lo sentía alejarse. Los compromisos sociales se volvieron más extravagantes, y él comenzó a rodearse de personas cuyos nombres aparecían en la prensa rosa y las revistas de negocios. Sofía pronto se dio cuenta de que a menudo era solo una cara en el fondo, cuando él posaba para los paparazzi en eventos de alfombra roja. Sin embargo, nunca perdió la esperanza. Creía en la paciencia y la perseverancia, y valoraba la santidad de sus votos matrimoniales. Ella quería formar una familia, creyendo que podría anclarlos a las alegrías más simples de la vida. Así que cuando descubrió que estaba embarazada, su corazón se elevó con anticipación. No sabía que esta hermosa noticia coincidiría con uno de los capítulos más oscuros de su vida, cuando una extraña se abriría camino en el corazón de Javier y amenazaría con destruir todo lo que Sofía amaba. La Druégada de Valeria. El jardín prohibido. Continuación del relato. Valeria Solano era una especialista en relaciones públicas, conocida por su belleza y su mente aguda. Había construido su carrera promoviendo organizaciones benéficas de alto perfil y causas de celebridades. A través de su incansable trabajo, obtuvo acceso a algunos de los círculos más ricos de Barcelona. Se cruzó con Javier Montoya durante un cóctel, donde estaba gestionando la publicidad de una nueva fundación de Hollywood destinada a apoyar la investigación del cáncer. Esa noche, Javier la observó desde el otro lado del salón de baile. Se movía con gracia entre los asistentes, asegurándose de que todos se sintieran notados. Tenía un don para hacer que la gente anhelara su atención. Vestida con un elegante vestido de cóctel negro, Valeria poseía una confianza hipnotizadora, una que a Javier le parecía inalcanzable, pero irresistible. Se acercó a ella e intercambiaron cumplidos. Su conversación comenzó de manera bastante inocente.
Ella elogió su trabajo filantrópico. Él alabó su hábil habilidad en la gestión de eventos. Pero debajo de cada frase educada, brillaba una chispa que ninguno de los dos podía ignorar. Valeria le hizo algunas preguntas personales sobre su pasado, sus pasiones, sus miedos. Tomado por sorpresa, Javier reveló un lado de sí mismo que rara vez compartía. Sus caminos se cruzaron de nuevo en eventos posteriores. Al principio, la conexión siguió siendo profesional. Valeria le propuso ideas para elevar la imagen pública de Javier y potenciar su marca filantrópica. Javier, impresionado por su creatividad, la contrató para gestionar los esfuerzos de promoción de su fundación. Ella asistía a sus reuniones de negocios, orquestaba comunicados de prensa y organizaba entrevistas que mostraban las actividades benéficas de Javier. Más tiempo juntos significaba más oportunidades para que su atracción tácita ganara impulso. No pasó mucho tiempo antes de que los límites se difuminaran. Las cenas de negocios se prolongaban hasta altas horas de la noche. Las miradas se volvieron íntimas y los toques casuales se demoraban. El corazón de Javier latía con una euforia mezclada con culpa. Era un hombre casado. Había prometido lealtad a Sofía, pero algo en la chispa de Valeria lo atraía como una polilla a la llama. Era ambiciosa, aventurera y ferozmente independiente, cualidades que reflejaban su propio espíritu implacable. Los rumores comenzaron a circular entre los socios de Javier. La gente susurraba sobre cenas privadas en restaurantes de lujo, escapadas discretas de fin de semana a hoteles de 5 estrellas en la Costa del Sol. Valeria aparecía del brazo de Javier en ciertas funciones, aunque cuidadosamente presentada como su nueva gurú de relaciones públicas. Mientras tanto, Sofía estaba en casa, cuidando su incipiente embarazo y anhelando el tiempo y la atención de Javier. Las semillas de la traición habían echado raíces, y una tormenta se gestaba en las sombras. Las noticias de las cada vez más frecuentes ausencias de Javier llegaron a Sofía a través de pistas sutiles. Comenzó a llegar a casa más tarde de lo habitual. Había cancelado las citas nocturnas, citando repentinas emergencias de trabajo y crisis de medios de último minuto. Sintiendo una mezcla de preocupación y pavor, Sofía intentó convencerse de que sus negocios realmente requerían tanta atención. Después de todo, los imperios no se construyen solos. Sin embargo, sus instintos le decían que algo más estaba en juego. Su embarazo le trajo una mayor sensibilidad. Durante su primer trimestre, intentó compartir los pequeños hitos, sus antojos, sus náuseas matutinas, sus alegrías, solo para recibir respuestas a medias de Javier. Más a menudo que no, él parecía distraído. Se quedaba mirando su teléfono durante las conversaciones, enviando mensajes a alguien que no nombraba. En la cena, se sentaba con una sonrisa forzada, con la mente obviamente en otra parte. Una noche, ella decidió acercarse a él con suavidad, hablando de su futuro. Le preguntó sobre los nombres del bebé, el esquema de colores para la habitación del bebé, tal vez programar una visita con sus padres. Los ojos de Javier parpadearon con una culpa momentánea, pero forzó una sonrisa tranquilizadora y dijo las palabras correctas. Sí, empezaremos a planificar pronto. Sí, todo va a ser maravilloso. Sin embargo, su tono era hueco. Sofía lo sintió en lo más profundo de su ser. En otro lugar, Valeria Solano escaló su participación en el mundo de Javier. Tenía una propuesta para todo. Colaboraciones filantrópicas, estrategias de redes sociales, incluso cambios de imagen para mantener a Javier en el centro de atención como un millonario filantrópico.
Cuanto más contribuía, más Javier la reconocía como esencial para su imagen pública. Con cada día que pasaba, su dependencia de Valeria crecía, y también el enredo emocional que los unía. Finalmente, Sofía comenzó a sospechar de infidelidad. Una noche tarde, incapaz de dormir, entró en el despacho de Javier. Él estaba en una videollamada, su expresión plagada de emociones que ella no podía descifrar. Cuando la notó en la puerta, terminó la llamada rápidamente. La brusquedad, el parpadeo de pánico en sus ojos, fue la primera prueba tangible de que algo andaba muy mal. Ella preguntó con quién estaba hablando. Él murmuró algo sobre colegas de trabajo en Londres, pero la tensión en su postura gritaba una historia diferente. Sofía pasó el resto de esa noche despierta en la cama, abrazando su almohada de embarazo, con lágrimas silenciosas manchando sus mejillas. Pensó en sus votos matrimoniales, en el hombre que creía que era Javier. Sintió como si el suelo bajo sus pies se hubiera abierto de par en par. Una tormenta estaba en el horizonte, y la base de su matrimonio estaba al borde del colapso. Si fueras Sofía, ¿qué harías? ¿Te irías en silencio o lo confrontarías directamente? ¿Crees que la honestidad es lo más importante en este punto? Comenta tu opinión y únete a la conversación. El silencio que grita. La desaparición. Continuación del relato. Cuando la tensión ya no pudo ser negada, Sofía dio un paso audaz. Confrontó a Javier una tarde en su sala de estar, iluminada por el sol. Una suave brisa soplaba a través de las puertas abiertas del balcón, pero la atmósfera era de todo menos tranquilizadora. Sofía habló en voz baja, pero con firmeza, su voz temblando con partes iguales de miedo y resolución. Exigió honestidad. Necesito que me digas lo que está pasando. Si hay alguien más, si ya no estás en este matrimonio, dímelo ahora. Javier se puso pálido. Su fachada cuidadosamente construida vaciló. Una parte de él quería negarlo todo, hacer promesas vacías, para tranquilizarla, como siempre hacía. Pero la culpa lo carcomía. No podía mirar a Sofía a los ojos. En cambio, miró el suelo de mármol pulido, un símbolo de la riqueza que se suponía que le traería felicidad. Con una voz apenas audible, admitió que se había acercado más de lo apropiado a Valeria. Lo enmarcó como si fuera un enredo emocional, no una aventura en toda regla. Pero las palabras dolieron de igual manera. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Un torbellino de emociones se agitaba en su interior. Traición, desamor, incredulidad. Se habían prometido para siempre, y ahora ella llevaba a su hijo. ¿Cómo podía arriesgarlo todo por una emoción fugaz? Ella le dijo claramente que no competiría por su amor o su lealtad. O él terminaba lo que estaba pasando con Valeria y reafirmaba su compromiso con su matrimonio, o Sofía se iría. Javier se quedó allí, con los brazos cruzados a la defensiva, el corazón latiéndole como un tambor de guerra en el pecho. Se sentía atrapado. Por un lado, estaba la vida que había construido con Sofía, un matrimonio que una vez lo había anclado. Por el otro lado, estaba la emocionante novedad de Valeria, una mujer que entendía su mundo de comunicados de prensa y eventos llenos de estrellas, que nunca le pedía que bajara el ritmo. Por un momento, el silencio se mantuvo entre ellos, tan denso y asfixiante como el aire húmedo del verano. Luego, en un movimiento que alteraría sus destinos, Javier dijo algo que Sofía nunca anticipó. No puedo dejar a Valeria. No ahora.
Las palabras cortaron el ambiente como una cuchilla. No es que eligiera abiertamente a Valeria sobre Sofía, pero no podía prometer romper los lazos con ella tampoco. Con lágrimas corriendo por su rostro, Sofía se puso de pie lentamente, con la mano protectora sobre su estómago. Le dio a Javier una última mirada de desamor y dijo: «Merezco algo mejor, y también nuestro hijo». Pasaron 3 días en un tenso punto muerto. Sofía se quedó en una habitación de invitados, evitando a Javier, excepto para las conversaciones más necesarias. Cada vez que se cruzaban, el dolor, la ira y las palabras no dichas asfixiaban el aire. Mientras tanto, Javier se enterró en el trabajo, que en realidad era un intento de evitar enfrentar la culpa y las repercusiones de sus acciones. Pasó largas horas en su oficina del centro, diciéndose irónicamente que lo hacía por el futuro de su familia, si es que iba a haber un futuro. Pero en la 4ª mañana, Javier se despertó con un silencio inquietante. La puerta de la habitación de Sofía estaba entreabierta. La llamó 1, 2 veces, sin recibir respuesta. La cama estaba hecha. Sus pertenencias se habían ido. Alarmado, corrió por el ático revisando cada habitación, pero Sofía no estaba por ninguna parte. Llamó a su teléfono, solo para escuchar una voz fría y automatizada que le decía que la línea estaba fuera de servicio. Presa del pánico, corrió al garaje, descubriendo que su coche seguía allí, pero faltaban algunas piezas de su equipaje. Rebuscó en el escritorio en el vestíbulo, buscando cualquier pista, una nota, un mensaje, cualquier cosa. Nada. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Un pavor le oprimió el estómago. Después de todo, estaba embarazada. ¿A dónde podría ir en su estado? ¿Y por qué se había ido tan abruptamente? Horas más tarde, después de llamar a los padres y amigos más cercanos de Sofía, descubrió que ninguno de ellos había tenido noticias de ella. Su madre, Marisol, preocupada hasta la médula, le suplicó a Javier que le diera respuestas, pero él no tenía ninguna que dar. Fue entonces cuando la realidad se hundió. Sofía realmente se había ido, y él no tenía ni idea de dónde podría estar. Los días se convirtieron en semanas. Javier comenzó a darse cuenta de la gravedad de su error. El vacío en el ático lo carcomía. Ya no había risas suaves en la sala de estar. No había un leve zumbido de las melodías de jazz favoritas de Sofía en el desayuno. No había actualizaciones diarias sobre el bebé. En su tormento silencioso, contrató a detectives privados, buscó en sus lugares favoritos e incluso visitó hospitales locales en caso de que hubiera buscado atención médica. Pero Sofía no había dejado rastro. Los medios pronto se enteraron del drama. Los titulares de la prensa rosa gritaban: «La esposa embarazada de un magnate desaparecida», y «Problemas en el paraíso», «La amante», «El matrimonio» y «La misteriosa desaparición». Javier se encontró acosado por los paparazzi, obligado a entrar y salir de su propia casa como si fuera un fugitivo. El hombre que una vez fue inquebrantable se estaba desmoronando, y por primera vez en su vida, todo el dinero del mundo no podía resolver sus problemas. Frustrado y desesperado, Javier contrató a Carlos Navarro, un reconocido detective privado, conocido por encontrar a personas que no querían ser encontradas. Con una reputación construida sobre la resolución de casos de personas desaparecidas de alto perfil, se rumoreaba que Navarro tenía una red de informantes en todos los estados. Sentado en la opulenta oficina de Javier, Navarro estudió la fotografía de Sofía. Sus ojos se detuvieron en su suave sonrisa
y el sutil bulto visible bajo su blusa. Hizo preguntas de rutina. ¿Tenía Sofía un historial de fugas? ¿Había alguna señal de angustia mental, abuso de sustancias o secretos ocultos? Javier respondió lo mejor que pudo, sintiendo una extraña mezcla de vergüenza y urgencia. Navarro comenzó su investigación metódicamente. Visitó las boutiques locales que Sofía frecuentaba, interrogando discretamente al personal. Revisó el metraje de vigilancia del garaje del edificio de Javier, pero los ángulos de la cámara se perdieron en el corredor que conducía a los ascensores, dejando muchas preguntas sin respuesta. Verificó los manifiestos de vuelo para los aeropuertos de Barcelona y Girona, en caso de que Sofía hubiera usado un avión. Aún así, no hubo pistas que dieran resultado. Mientras tanto, el círculo íntimo de Javier comenzó a fracturarse. Sus socios intercambiaban miradas incómodas cuando entraba en las reuniones. Algunos susurraban que había perdido su ventaja. Otros esparcían rumores de que estaba demasiado angustiado para manejar las negociaciones de manera efectiva. Las llamadas de clientes importantes se acumulaban, pero Javier luchaba por mantener la concentración. Su mente estaba consumida por la preocupación por Sofía. ¿Volvería? ¿Lo perdonaría? ¿Y qué pasaría con el niño? ¿Alguna vez tendría a su hijo o hija en sus brazos? Valeria intentó consolarlo, interviniendo para gestionar sus apariciones públicas. Intentó reconfortarlo con afirmaciones como «Sofía solo necesita tiempo» o «aparecerá una vez que se calme». Pero Javier encontraba sus palabras huecas. Su culpa por Sofía eclipsaba su una vez ardiente enamoramiento por Valeria. Cada vez que Valeria tocaba su brazo o intentaba iniciar un acercamiento, Javier se retraía. Estaba atormentado por el conocimiento de que su conexión con Valeria había encendido todo este calvario. A pesar de los callejones sin salida, Navarro se negó a rendirse. Pasó noches enteras analizando registros telefónicos y estados de cuenta de tarjetas de crédito. Una noche, encontró una pista desconcertante. Un pequeño cargo en la tarjeta de crédito de Sofía por un hostal en una carretera rural a 2 horas al norte de Barcelona. Aunque la factura ya había sido pagado y la tarjeta cancelada, era la primera pista tangible. Navarro planeó su siguiente movimiento. Javier, aferrándose a un fragmento de esperanza, se preparó para seguir cualquier rastro, por tenue que fuera, si significaba traer a Sofía a casa. No olvides darle a me gusta si te está gustando esta historia. Comparte este video con tus amigos que aman el drama y la redención. Y suscríbete para más historias que se adentran en el intrincado tapiz de las relaciones humanas. El refugio secreto. Un camino al mar. Continuación del relato. Carlos Navarro rastreó el cargo del hostal a un establecimiento anodino llamado El Pinar, en las tranquilas afueras de un pequeño pueblo llamado L'Escala. Era el último lugar en el que uno esperaría que una mujer con los gustos y el historial de Sofía se quedara. Decidido a descubrir la verdad, Navarro se dirigió hacia allí al anochecer, queriendo pasar desapercibido. Al llegar, encontró que el hostal era un edificio desgastado con luces de neón parpadeantes. Su estacionamiento de grava albergaba algunas camionetas, un SUV polvoriento y una motocicleta maltratada. Navarro se registró bajo un alias, luego interrogó discretamente al recepcionista, una mujer fumadora con ojos cansados, que recordaba haber visto a alguien que coincidía con la descripción de Sofía hacía aproximadamente una semana. Recordó que Sofía llegó sola, usando grandes gafas de sol y pagando en efectivo por una sola noche.
La mujer dijo que Sofía parecía nerviosa, mirando por encima del hombro, como si esperara que alguien la siguiera. Los siguientes pasos de Navarro consistieron en investigar la zona. Examinó los restaurantes locales, las estaciones de servicio y las terminales de autobuses en busca de cualquier señal de Sofía. En una tienda de la esquina, un anciano cajero recordó que Sofía se detuvo para comprar agua embotellada y vitaminas prenatales. Este fragmento de información tranquilizó y preocupó a Navarro. Al menos Sofía todavía estaba cuidando de su embarazo. ¿Pero por qué aquí? En medio de la nada. Mientras Navarro reunía estos fragmentos del pasado reciente de Sofía, la vida de Javier en Barcelona se deterioraba aún más. Los accionistas de su imperio inmobiliario se estaban inquietando. Cuestionaban su capacidad mental, su capacidad para dirigir la empresa. Javier intentó mantener una fachada de profesionalidad, pero su rendimiento flaqueó. Perdió reuniones, tomó malas decisiones e incluso se derrumbó frente a un viejo amigo, el inversor Andrés Salgado, después de una teleconferencia particularmente agotadora. Javier admitió que temía perder no solo su fortuna, sino a su esposa y a su hijo por nacer. Andrés, que una vez admiró la resiliencia de Javier, ahora veía a un hombre desmoronándose bajo el peso de la culpa. Mientras tanto, Valeria no estaba contenta con el papel de la paciente acompañante. Quería una decisión de Javier sobre su relación. Quería una afirmación de que sus sacrificios por él no habían sido en vano. Los tabloides habían comenzado a referirse a ella como la otra mujer, empañando su propia reputación en los círculos de relaciones públicas. Ella comenzó a presionar a Javier para que se sincerara con la verdad. Tal vez incluso orquestar una declaración a los medios que aclarara la situación. Pero Javier, consumido por su frenética búsqueda de Sofía, apartó a Valeria. Su conexión, una vez seductora, se agriaba en discusiones, resentimiento y frustración. A medida que los secretos y las pistas se desentrañaban lentamente, una cosa se hizo clara. Sofía se había alejado intencionalmente de la vida que había construido con Javier. Pero ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar? ¿Y por cuánto tiempo? Navarro sabía que estaba cerca de las respuestas. Sin embargo, una sensación de hundimiento le advirtió que cuanto más profundo excavara, más dolorosas serían las verdades para todos los involucrados. Con la investigación progresando a trompicones, los padres de Sofía, Héctor y Marisol Vargas decidieron que ya no podían esperar ansiosamente en Sevilla. Exigieron una reunión cara a cara con Javier. Sentado en la acogedora sala de estar de la pareja, rodeado de fotografías enmarcadas de una Sofía sonriente desde su infancia hasta sus días de universidad, Javier se encontró sin palabras. Héctor, un hombre típicamente amable, miró a Javier con una furia tranquila. Habló con voz controlada, cada palabra una cuchilla de decepción. Prometiste cuidar a nuestra hija y prometiste amarla. ¿Dónde está ahora? Los ojos de Marisol, rojos por los días de llanto, se negaron a encontrarse con la mirada de Javier. Estaba furiosa y con el corazón roto al mismo tiempo. Javier, tragando con dificultad, explicó todo lo que sabía, que Sofía se había ido por su propia voluntad, y aparentemente estaba escondida. No intentó endulzar su papel en el hecho de haberla alejado. Asumió la responsabilidad de la aventura, aunque la palabra todavía se le atascaba en la garganta. Conmovido por la confrontación, Javier recurrió a alguien en quien una vez había confiado con su vida, su mentor de toda la vida, un magnate inmobiliario mayor llamado Ricardo Serna.
Ricardo había guiado a Javier a través de sus primeros grandes negocios, inculcándole la importancia de la integridad y la toma de decisiones inteligentes. Pero se habían distanciado cuando la estrella de Javier ascendió, eclipsando los logros de Ricardo. Durante un almuerzo en el Polo Lounge en Beverly Hills, Javier lo contó todo. Cómo había dejado que el éxito se le subiera a la cabeza, cómo había descuidado a Sofía y cómo su enredo con Valeria se había salido de control. Ricardo escuchó, sorbiendo su té verde, con los ojos solemnes. El dinero puede ser una maldición cuando te ciega a lo que realmente importa, dijo, inclinándose hacia adelante. Si quieres encontrar a Sofía, tienes que demostrarle que ella sigue siendo la prioridad. Ella tiene que saber que estás dispuesto a enfrentar las consecuencias, incluso si eso significa perder tu fortuna. Las palabras del anciano resonaron como una profecía, forzando a Javier a considerar si realmente estaba dispuesto a arriesgarlo todo para recuperar la confianza de Sofía y salvaguardar a su hijo nonato. ¿Crees que un hombre como Javier podría cambiar y dejar atrás la ambición por el amor? ¿O es una parte intrínseca de su naturaleza? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. El reencuentro inevitable. Un mar de lágrimas y verdad. Continuación del relato. El renovado apoyo de los padres de Sofía, aunque tenso, y el sabio consejo de Ricardo Serna, le dieron a Javier un destello de esperanza. Renovó su contrato con Carlos Navarro, duplicando los recursos del investigador. Si Sofía estaba por ahí en moteles rurales o pueblos pequeños, Navarro la encontraría, o al menos perseguiría cada pista posible. Sin embargo, el tiempo seguía pasando sin ninguna señal de ella, y cada día que pasaba se sentía como una cuenta atrás para un destino desconocido. Mientras Javier y Navarro la buscaban, Sofía encontró refugio en un pueblo costero sin pretensiones llamado L'Escala, a unas 3 horas al norte de Barcelona. Lo eligió precisamente porque no se parecía en nada al mundo glamuroso que había dejado atrás. La calle principal del pueblo tenía una panadería local, una librería de segunda mano y una pequeña clínica comunitaria. Un muelle de madera desgastada se extendía hacia el océano, donde los pescadores lanzaban líneas para su pesca diaria. Había pocos turistas y el anonimato era fácil de mantener. Sofía sintió una oleada de alivio cuando llegó, pero el desamor se aferró a ella como una sombra. Cada mañana caminaba por la orilla, la brisa salada calmando su mente perturbada. No podía olvidar por completo a Javier, o la vida que una vez compartieron. El recuerdo de sus risas, la alegría de descubrir que estaba embarazada y los sueños de formar una familia juntos se repetían en su mente. Sin embargo, esos recuerdos contrastaban fuertemente con la traición que la había hecho huir. Alquiló una pequeña casa de campo amueblada con los últimos de sus ahorros, usando un alias para evitar ser detectada. Una anciana amable, la señora Elena, la aceptó sin hacer demasiadas preguntas, aunque a veces miraba a Sofía con una suave curiosidad. Sofía se cuidó de ocultar los signos de su embarazo, usando ropa holgada y una gorra de béisbol. Sabía que no podía ocultarlo para siempre, pero cada día ganado era otro día que podía pasar lejos de la tormenta que había dejado atrás. Aunque extrañaba terriblemente a sus padres, evitó contactarlos por miedo a que revelaran su ubicación a Javier. Todavía amaba a su marido, odiaba hacerlo, pero creía que tenía que protegerse a sí misma y a su hijo nonato de más dolor. En los momentos de tranquilidad,
Se preguntaba si estaba castigando al bebé al negarle la presencia de un padre. Sin embargo, el escozor de la traición de Javier era demasiado crudo. Una tarde, mientras miraba los estantes de la librería local, sintió un repentino aleteo en su vientre, el primer movimiento del bebé. Las lágrimas llenaron sus ojos en ese tranquilo espacio. Intentó imaginar la reacción de Javier si hubiera estado allí, compartiendo la magia de ese instante. Pero el pensamiento trajo dolor, un recordatorio de por qué se había desvanecido en primer lugar. Una tormenta de emociones contradictorias se gestaba en su interior. Estaba decidida a valerse por sí misma, pero la soledad la carcomía, y sobre todo, la pregunta que se cernía era: ¿cuánto tiempo podría seguir huyendo de un hombre que estaba decidido a encontrarla? Mientras Javier dedicaba recursos a encontrar a Sofía, Valeria Solano se volvió cada vez más resentida. Su reputación profesional había sufrido un gran golpe. Ahora era la villana a los ojos del público, etiquetada como una rompehogares por los tabloides y los chismosos de las redes sociales. Las invitaciones a eventos de alto perfil disminuyeron, y los clientes potenciales dudaban en contratarla para campañas de relaciones públicas. Después de todo, ¿quién quería contratar a un imán para escándalos? La frustración de Valeria no terminó allí. Se sentía abandonada por Javier, quien una vez había estado fascinado por su ambición y su encanto. Ahora apenas respondía a sus mensajes de texto y llamadas, tratándola más como una conocida de negocios que como una amante. Se dijo a sí misma que merecía algo mejor, alguien que apreciara su astucia y brillantez. Sin embargo, no podía negar que había contado con el mundo de influencia de Javier para avanzar en el suyo propio. Verlo desmoronarse por la culpa y el desamor por Sofía era una píldora amarga de tragar. En un movimiento desesperado, Valeria comenzó a orquestar comunicados de prensa e historias en línea, diseñadas para cambiar la simpatía pública. Ella alimentó anónimamente información a un blog de chismes, pintándose a sí misma como una figura de apoyo que se había enamorado de un millonario emocionalmente distante. Algunas piezas insinuaban que el matrimonio de Javier y Sofía ya estaba en la cuerda floja antes de que Valeria apareciera, insinuando que la desaparición de Sofía podría ser una reacción exagerada, o peor, un intento de manipular la riqueza de Javier. Javier estaba furioso cuando descubrió los artículos. Reconoció la mano de Valeria, su estilo de tejer narrativas para dar forma a la opinión pública. Al confrontarla en un tenso encuentro en un salón privado, le exigió que se echara atrás. Ella le replicó que simplemente estaba protegiendo su carrera, mientras él le estaba ocupado persiguiendo a una esposa que se había escapado. Los ánimos se encendieron, resultando en palabras acaloradas que nunca podrían ser retiradas. Javier se fue con la mandíbula apretada y la ira hirviendo en sus venas. Se dio cuenta de hasta dónde llegaría Valeria para aferrarse a la vida que había imaginado para sí misma. Después de la confrontación, Valeria nutrió en silencio un nuevo plan. Consideró contactar directamente a Sofía, aunque solo fuera para sacarla de la escena para siempre. Ella creía que Javier eventualmente entraría en razón y volvería a su lado, y tal vez incluso declararía públicamente su compromiso si Sofía se mantenía fuera de la ecuación. La idea era arriesgada, rozando la imprudencia, pero Valeria no era de las que dejaban escapar una oportunidad. Su objetivo era simple: eliminar cada obstáculo entre ella y el poder que anhelaba, incluso si eso significaba cruzar una línea que podría llevar a consecuencias irreversibles. En el tranquilo pueblo costero de La Escala,
Sofía finalmente había comenzado a respirar de nuevo. Los ritmos de su día, caminatas matutinas a lo largo de la orilla, tardes tranquilas leyendo en la librería local y tardes dibujando ideas de diseño, le ofrecían una apariencia de paz. Aunque las sombras de su vida pasada todavía persistían, se había labrado un refugio temporal, esperando que el tiempo le diera claridad. Pero la paz, pronto lo aprendería. Es frágil. Una tarde, mientras recogía el correo de la caja de metal chirriante, al final del camino de grava de la casa de campo, notó un sobre dirigido a su nombre real. Sofía Vargas. Sin remite, sin marcas, solo su nombre en letras nítidas. Su corazón se encogió. Lo abrió con cautela. Dentro había una sola hoja de papel impresa con un mensaje corto en negrita. Javier te está buscando. Dice que hará cualquier cosa para que vuelvas a casa. Piensa 2 veces antes de confiar en él. Eso fue todo. Sin firma. Sin explicación. Solo esas 2 frases crípticas. El pánico la invadió. Nadie en la escala conocía su nombre real. Ella había sido cuidadosa para usar un alias, pagar en efectivo y mantener un perfil bajo. Alguien había roto esa barrera. Alguien la había encontrado. Se apresuró a entrar, revisando las cerraduras y mirando por las ventanas. Su mente daba vueltas en círculos. ¿Era Javier? ¿La había encontrado? ¿O era Valeria? Esto último parecía más probable. Sofía casi podía sentir las frías garras de esa mujer alcanzándola a través del papel, tratando de manipularla desde lejos. La carta encendió un torrente de miedo y duda. Consideró huir de nuevo, dejar la escala, cambiar su nombre una vez más, desaparecer en el viento. Pero una parte de ella, tal vez la que todavía estaba atada a Javier por la vida que crecía dentro de ella, dudó. Esa misma noche, a casi 300 kilómetros al sur, Carlos Navarro se sentó en su oficina con poca luz, revisando una pila de grabaciones de vigilancia de aeropuertos en su tableta. Había pasado semanas siguiendo migas de pan digitales, cargos de tarjetas de crédito, grabaciones de seguridad de estaciones de servicio y acuerdos de alquiler de coches. La mayoría no había llevado a ninguna parte, pero entonces la vio. Una mujer que coincidía con la descripción de Sofía apareció en un aeropuerto regional a las afueras de Barcelona. Aunque llevaba gafas de sol y una bufanda, Navarro captó una breve pero clara toma de perfil de una cámara de seguridad. Era ella, estaba seguro. El seguimiento posterior lo llevó a un coche de alquiler, devuelto en una estación de servicio al norte de la ciudad. El recibo final apuntaba a la escala. Cogió el teléfono y llamó a Javier, que estaba en medio de otra noche de insomnio. «Creo que la tenemos», dijo Navarro. «La escala, un pequeño pueblo tranquilo. Se ajusta al patrón. Fuera de la red, costero, sin prensa importante. Necesitas moverte rápido». El pecho de Javier se tensó. La esperanza y el pavor se agitaron juntos. «Saldré al amanecer», dijo. Sin que ellos lo supieran, Valeria ya estaba 3 pasos por delante. A través de su red de contactos cuidadosamente preservada, un asistente en una firma de medios, un conserje de una gala en Marbella, incluso un conductor al que había dado una generosa propina. Se había mantenido al tanto de las actividades de Javier. Cuando le llegó la noticia de que se dirigía al norte, supo al instante a dónde iba. La furia ardió en su pecho, pero no solo por los celos. Para ella, esto era traición. Había apostado todo por Javier. Su reputación, su lista de clientes,
su imagen pública, y él tenía la audacia de perseguir a la misma mujer que lo había abandonado. Ella no lo permitiría. Valeria hizo una llamada a un hombre que había usado una vez antes, un arregla-todo, sin brújula moral. Solo un precio. «Hay una mujer que necesito que encuentres», dijo fríamente. «Está embarazada, silenciosa. Usa un alias. Se esconde en la escala». «¿Solo observación?», preguntó el hombre. «Por ahora», respondió ella. «Solo quiero ser la primera en llegar a ella. Y cuando lo haga, me aseguraré de que Javier nunca la mire de la misma manera de nuevo». Cuando se acercaba el amanecer, 3 vidas se movían hacia una colisión. Sofía con su miedo y su duda, Javier con su desesperado anhelo de hacer las cosas bien, y Valeria con su implacable necesidad de recuperar el control. Todos los caminos conducían a la escala, y ninguno de ellos saldría sin cambios. El confrontación final. Lágrimas, verdad y un vientre que crece. Continuación del relato. Javier llegó a la escala, bajo una bruma de ansiedad y esperanza frágil. El aire del océano, denso con sal y niebla, lo envolvió como un velo, difuminando el contraste entre la vida que había dejado en Barcelona y el camino incierto que tenía por delante. Aparcó su elegante SUV negro cerca del muelle desgastado del pueblo, pareciendo completamente fuera de lugar con su traje de diseñador. El pueblo se movía lentamente. Los lugareños paseaban a sus perros, tomaban café en los porches y le daban miradas curiosas y fugaces. Determinado, comenzó a preguntar. En una tranquila cafetería, le mostró al barista la foto de Sofía. Los ojos del joven se abrieron ligeramente. «Sí, la he visto», dijo. «Viene a por té de menta, siempre sola, siempre escribiendo algo en un pequeño cuaderno». El pecho de Javier se apretó. Así que ella estaba realmente aquí. Siguiendo direcciones vagas, navegó por calles residenciales sinuosas, hasta que llegó a una modesta calle sombreada por árboles de jacaranda en flor. En el extremo más lejano, se encontraba una pequeña casa de campo verde, con la pintura desconchada y una valla blanca. Un cuadro de paz y simplicidad. El aliento de Javier se detuvo en su garganta. Era el tipo de hogar que Sofía elegiría, tranquilo, humilde, lleno de vida, sin opulencia. Se acercó a la puerta lentamente, ensayando un centenar de disculpas, declaraciones y explicaciones. Antes de que pudiera llamar, la puerta se abrió. Allí estaba ella. Sofía estaba en el umbral, despeinada pero radiante, de una manera que lo dejó sin aliento, más viva de lo que la recordaba. Su vientre, pronunciado e inconfundible, trajo inmediatamente lágrimas a los ojos de Javier. Ella se congeló. «¿Cómo me encontraste?» Su voz tembló, atrapada entre el miedo y la ira. «Tenía que hacerlo», susurró él. «Necesitaba decírtelo en persona. Lo siento, Sofía. Fui un tonto. He cometido todos los errores que un hombre puede cometer, pero estoy aquí porque quiero arreglar esto. A nosotros». Sofía dudó. Contra todos sus instintos, lo dejó entrar. El aire dentro de la casa de campo era denso con tensión. Javier miró a su alrededor, viendo el espacio acogedor tocado por signos de su soledad. Libros a medio leer, un bloc de bocetos sobre la mesa, un tazón de fruta madurando lentamente en el mostrador. «Te he echado de menos», dijo suavemente. «He echado de menos todo lo que fuimos, todo lo que aún podríamos ser». Ella se cruzó de brazos. «Ya dijiste eso antes, Javier. Luego elegiste a alguien más». Él se acercó. «No la elegí. Me perdí.
Me consumió la idea de quién creía que tenía que ser. Pero ese hombre se ha ido. Tú y el bebé. Sois mi única prioridad ahora. Las lágrimas brotaron en los ojos de Sofía, pero antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe con una fuerza que los hizo retroceder a ambos. Valeria estaba allí, con la cara enrojecida de rabia, sus tacones hundiéndose en la alfombra de bienvenida. «¿Así que aquí es donde te has estado escondiendo?», dijo, con voz goteando veneno. Javier se dio la vuelta, conmocionado. «Valeria, ¿qué demonios estás haciendo aquí?». Ella entró sin ser invitada. «No pensaste que te dejaría desaparecer sin respuestas. Renuncié a todo por ti. Mis clientes, mi reputación, todo por un hombre que regresa corriendo a la mujer que lo dejó». Sofía se enderezó, con la mano protectora sobre su estómago. «Necesitas irte». Los ojos de Valeria se estrecharon. «Tú no me das órdenes. Interpretaste a la víctima, te desvaneciste y ahora esperas que él vuelva a caer en tus brazos». Javier levantó la voz por primera vez. «¡Basta! Esto es culpa mía, no de ella. Nunca debiste haber venido aquí». Valeria miró el vientre de Sofía y retrocedió visiblemente. «Así que es verdad», murmuró. «Realmente vas a tener a su bebé». Sofía mantuvo su mirada. «Fui su esposa mucho antes de que tú entraras en escena. Nunca necesité poder. Solo necesitaba honestidad». Valeria se rió con amargura. «¿Y crees que de repente la ha encontrado?». Javier se volvió hacia ella, con la voz firme. «Valeria, hemos terminado. Hemos estado terminados. Por favor, vete». Hubo un parpadeo de dolor en la expresión de Valeria, rápidamente enmascarado por el desprecio. Sin otra palabra, salió de la puerta, cerrándola de golpe como un disparo. El silencio regresó. Javier y Sofía se quedaron en medio de la pequeña habitación, sus corazones latiendo. No más mentiras, no más máscaras. Solo dos personas rotas, enfrentando la verdad por fin. La tormenta afuera comenzó a rugir, la lluvia golpeando los cristales de las ventanas. Pero dentro de la casa de campo, una quietud frágil permanecía, un momento suspendido en el tiempo, sosteniendo tanto la posibilidad de curación como el riesgo de colapso. Una segunda oportunidad. El camino hacia la redención. Continuación del relato. La puerta apenas había dejado de traquetear después de la dramática salida de Valeria, cuando el silencio cayó como una cortina sobre la casa de campo. La tensión, densa y cruda, persistía en el aire como humo después de un incendio. Javier se quedó quieto, inseguro de si acercarse a Sofía o darle el espacio que sus ojos parecían pedir. Sofía misma estaba temblando, no solo por la confrontación, sino por el inmenso peso de todo lo que había llevado a este momento. Se sentó lentamente en el borde del sofá, una mano descansando protectoramente sobre su vientre, la otra secándose una lágrima perdida. Su respiración era superficial, su pecho subía y bajaba como las olas, luchando por encontrar un ritmo. Javier se arrodilló a su lado, manteniendo la distancia. «Nunca quise esto, nada de esto», dijo suavemente. Sofía no respondió de inmediato. Estaba agotada, no solo físicamente por el embarazo y el escondite y el desamor, sino emocionalmente. Su espíritu desgastado por llevar la carga de la traición y la supervivencia. Miró a Javier. Realmente lo miró, viendo más allá de los trajes a medida y los ojos arrepentidos. Por primera vez en mucho tiempo, parecía humano, cansado, fracturado. «Solía preguntarme», comenzó ella, con la voz ronca, «si hice algo mal, si no era lo suficientemente emocionante, lo suficientemente poderosa.
lo suficientemente glamurosa para tu mundo. Javier sacudió la cabeza. La vergüenza lo inundaba. No, no fuiste tú, Sofía. Fui yo. Confundí la ambición con la plenitud. Dejé que el ego me cegara y rompí algo sagrado entre nosotros. Me rompiste a mí, Javier, dijo, y su voz se quebró bajo el peso de ello. Él tragó saliva con dificultad. Lo sé, y pasaré el resto de mi vida tratando de reconstruir lo que destruí. Incluso si nunca me aceptas de vuelta, incluso si no soy más que un copadre para nuestro hijo, necesito que sepas que nunca dejaré de intentar arreglarlo. La habitación se quedó en silencio de nuevo, excepto por el suave tic-tac del reloj en la repisa. Los ojos de Sofía se desviaron hacia la ventana, donde las gotas de lluvia comenzaban a golpear el cristal, lentas y rítmicas. Le recordó esas largas noches en su mansión, cuando se quedaba despierta, esperando que Javier volviera a casa, solo para quedarse dormida sola. No soy la misma mujer que se fue de Barcelona, dijo, después de una larga pausa. Tuve que reconstruirme de adentro hacia afuera. Aprendí a vivir con menos, a encontrar la paz en la soledad. No voy a cambiar esa paz que tanto me costó ganar por más dolor. No quiero quitarte tu paz, dijo Javier en voz baja. Quiero protegerla. Quiero merecer ser parte de tu vida de nuevo. Sofía lo estudió, midiendo la sinceridad en su voz, los sutiles cambios en su expresión. Podía sentir que lo decía en serio, aunque una parte de ella todavía temía que sus promesas se disolverían en el momento en que la presión regresara. No estoy diciendo que te perdone todavía, murmuró, pero si vamos a intentar encontrar un camino, necesitamos estructura, límites. Él asintió al instante. Lo que necesites, estoy listo. Terapia de pareja, dijo ella, y honestidad. No más secretos, nunca. De acuerdo, susurró él, con voz firme. Y si me mientes de nuevo, si alguna vez me haces pasar por ese dolor de nuevo, desapareceré, y esta vez no me encontrarás. La advertencia no era una amenaza, era una promesa, una que Javier se tomó en serio. Entiendo, dijo, y haré lo que sea necesario para demostrar que puedo ser mejor. Un silencio se instaló entre ellos de nuevo, pero esta vez se sintió diferente, no asfixiante, sino espacioso, como la pausa entre el trueno y la calma. Sofía buscó una manta y se la puso sobre el regazo, asintiendo hacia la cocina. Hay té, si quieres hacer un poco. Fue el gesto más pequeño, pero para Javier se sintió como una puerta abierta. Se movió en silencio, como si tuviera miedo de perturbar la frágil paz que acababa de nacer. Mientras servía agua, miró de nuevo a Sofía, acurrucada en el sofá, con los ojos cerrados. Su guardia no había desaparecido, pero se había bajado lo suficiente como para dejar respirar a la esperanza. Y a veces, la esperanza, por delicada que sea, es todo lo que se necesita para comenzar de nuevo. En las secuelas de la tormentosa salida de Valeria, Javier y Sofía se quedaron enfrentándose en un frágil capullo de silencio. La lluvia se había intensificado afuera, golpeando constantemente el techo de la casa de campo, como el sonido de un latido, constante, persistente, inseguro. Javier se sentó frente a Sofía, observándola con cautela. Parecía tan cansada, pero más fuerte de alguna manera, como una mujer que había caminado a través del fuego y había sobrevivido. No había alegría inmediata en su expresión, no había una reunión conmovedora, solo una determinación tranquila y tensa en sus ojos.
una señal de que si él quería una segunda oportunidad, tendría que ganársela momento a momento. Su conversación se extendió hasta la noche, no como amantes reunidos, sino como dos padres explorando cautelosamente un frágil alto el fuego. Javier no se guardó nada. Se desnudó. Sus miedos, sus remordimientos, su realización de que la vida que una vez había construido alrededor del éxito y la admiración había sido vacía sin ella. Estaba persiguiendo todo, excepto lo único que importaba más, dijo, con la voz suave y rota. Y para cuando me di cuenta, te habías ido. No te culpo por irte. Me culpo a mí mismo por darte una razón para hacerlo. Sofía asintió, pero dijo poco. Necesitaba escuchar sus verdades, pero no estaba lista para recibirlas con los brazos abiertos. Su corazón aún estaba tierno, todavía cuestionando si el cambio era posible, o si esta era solo otra actuación de un hombre hábil en la persuasión. Dijiste todas las cosas correctas cuando nos conocimos, Javier, dijo por fin, con la voz teñida de dolor. Y de nuevo en la boda, y cada vez que prometiste volver a casa y no lo hiciste. Necesito acciones ahora, no palabras. Lo sé, susurró. Así que empecemos con la acción. Vuelve conmigo, pero en tus términos. Terapia de pareja. Transparencia. Límites. Quiero reconstruir esto, pero solo de una manera que te haga sentir segura. Sofía miró hacia la ventana donde la lluvia se había suavizado a una llovizna. ¿Y si fallas? Él no se inmutó. Entonces te pierdo para siempre, y me lo mereceré. Esa noche, Sofía se acostó en la cama, en la pequeña habitación de invitados de la casa de campo, una mano descansando sobre su vientre. Pensó en el futuro de su hijo. ¿Podría criar a este bebé sola si tuviera que hacerlo? Sí, pero ¿quería hacerlo? Si había siquiera una pizca de posibilidad de que Javier pudiera realmente cambiar. Por la mañana, había tomado una decisión, no una rendición, sino una tregua tentativa. Cuando Javier se despertó, la encontró sentada en la mesa de la cocina, con una taza de té y 2 páginas dobladas frente a ella. Estas son mis condiciones, dijo, deslizándolas. Voy a volver a Barcelona, pero vamos a hacer esto en mis términos. Terapia semanal. Un acuerdo legal para la protección financiera. Un plan de cocrianza en caso de que las cosas se desmoronen de nuevo. No seré atrapada. Él leyó la lista, asintiendo solemnemente. De acuerdo. Cada uno de los puntos. Más tarde ese día, empacaron sus cosas de la casa de campo. La señora Elena, la anciana propietaria, salió de su porche con una cálida, aunque emocional, despedida. «Cuídala», le dijo a Javier. «Es más fuerte de lo que parece, pero no la hagas luchar sola de nuevo». Mientras conducían hacia el sur, a lo largo de la sinuosa carretera de la costa del Pacífico, el silencio entre ellos ya no se sentía tenso. Era cauteloso, contemplativo, pero vivo. El horizonte de la ciudad apareció horas después, brillando como un reino al borde de la redención. De vuelta en Barcelona, Javier cumplió de inmediato. Llamó a su equipo legal y organizó un fondo protector a nombre de Sofía. Reservó su primera sesión de terapia conjunta y comenzó a reorganizar su horario de trabajo para priorizar la paternidad. Por una vez, su imperio podía esperar. Valeria, mientras tanto, intentó un último golpe, filtrando mensajes de texto e imágenes privadas a los sitios de chismes en un intento desesperado de manchar a Sofía y recuperar a Javier a través del escándalo. Pero esta vez, Sofía se mantuvo firme.
junto con Javier, emitió una declaración tranquila y digna a la prensa que se centró no en el drama, sino en el crecimiento. Para su sorpresa, el público se unió en torno a su reconciliación. La narrativa había cambiado de la traición a la redención, de un chisme de tabloide a una historia de segundas oportunidades. Su última escena de esa semana tuvo lugar en la oficina de un terapeuta, en un rascacielos con vistas panorámicas del centro de Barcelona. Sofía y Javier se sentaron uno al lado del otro, todavía emocionalmente marcados, pero dispuestos a intentarlo. A medida que se abrían al terapeuta, sus palabras eran torpes, crudas, pero reales. No había promesas de cuentos de hadas ni garantías, solo el parpadeo de la posibilidad. Y a veces, ahí es donde comienza la curación, no con la certeza, sino con el coraje de intentarlo de nuevo. Un final consentido. El verdadero tesoro. Conclusión. Al final, Javier Montoya se encontró en el precipicio de perder todo lo que pensaba que lo definía: riqueza, estatus, orgullo, solo para descubrir que el verdadero tesoro yacía en el amor inquebrantable de la familia que casi había echado a un lado. La valiente postura de Sofía contra la traición la llevó por un camino de autodescubrimiento, demostrando que a veces alejarse es la única manera de encontrar tu verdadero valor. Su reunión podría ser el comienzo de un nuevo capítulo, o un adiós final. Solo el tiempo lo dirá. Si te encontraste atrapado en los giros y vueltas de este tumultuoso triángulo amoroso, asegúrate de dejar un comentario con tu opinión, darle me gusta a este video y compartirlo con amigos que anhelen el drama y la redención. Suscríbete para más historias que profundizan en el intrincado tapiz de las relaciones humanas. Hasta la próxima. Recuerda, la verdadera riqueza no se puede medir en dinero, sino en las personas que están a tu lado, pase lo que pase.